Aquí. ¿Podría, por favor, hermana Connie, ayudarme a orar para poder iniciar? Sí, hermano. Gracias. ¿Sí me escuchan? Ok. Señor, gracias por esta tarde, Dios. Gracias porque, Señor, para nosotros es una bendición que estemos juntos, esperando esta clase que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Hoy te bendecimos, Dios. Te honramos y te glorificamos y queremos que tú abras nuestro entendimiento, que pongas ese conocimiento en nosotros, porque nosotros, Señor, somos los que llevamos al mundo esta tu palabra, Padre. Ayúdanos a aprender, a entenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros de una manera especial para que podamos agradarte con nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice al Maestro, úsalo para tu gloria, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Connie. Pues bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda del tema que vimos la semana pasada? No. Hablen ahora o callen para siempre. No es cierto, no es cierto. Me decía alguien, hablen ahora o reprueben en el examen. No, no es cierto, ¿verdad? Pero no. Bueno, pues si no hay más, vamos a continuar. Voy a compartirles mi pantalla. Déjenme un segundo. Listo. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Excelente, gracias. Pues bien, la semana pasada empezábamos a hablar y veíamos esta parte de lo que es la salvación, el, el punto del el por qué tiene que haber una salvación, que fue algo que perdimos y si recuerdan dentro de una imagen, una ilustración, yo les decía que en su momento había un camino y estaba ejemplificado en algo que estaban unidos los dos puntos y había como un valle o una caída más bien. Se me fue el nombre. Se ¿Un me fue el abismo? nombre. ¿Perdón? ¿Un abismo? Un abismo, exacto. Un abismo y estaba ese abismo se podía unir porque, bueno, la imagen era que había una unión a través de una cruz, ¿verdad? Y en el principio, les decía que en el principio, pues Dios nos había creado. Si nosotros leemos Génesis, dice que el versículo 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho cuando terminó la creación. ¿Con quién terminó? Cuando nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y nos empezó a le empezó a dar indicaciones al hombre cuando lo pone en el huerto y le dice que tenía que trabajarlo y todo eso, y le empieza a dar las indicaciones y le da un solo mandamiento, que no era, era que podía comer de todo menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, en ese momento, la creación es perfecta y les decía en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. No, Dice que era bueno en gran manera, ¿verdad? Que no había mal, o sea, el original nos habla ahí de la traducción en la Reina Valera, dice que era bueno en gran manera, pero nos habla el original de que era perfecto. O sea, todo lo que creó Dios en ese momento había perfección y el objetivo de toda la creación era la convivencia de Dios con nosotros, con su creación perfecta, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Sin embargo, hablábamos y les hacía una pregunta que en dónde había entrado o cómo se había
originado el pecado, y este es el tema que vamos a ver. Y ahí algunos comentaban que fue en el momento de la caída, cuando Adán come del fruto del conocimiento del bien y del mal, y alguien más ahondaba y complementaba. Hay otro hermano que era en el momento de, de la rebelión, ¿verdad? Ahí se origina el pecado en el momento de la rebelión de Luzbel. Recordaban, y yo les decía que realmente Dios, por eso ese versículo nos dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era perfecto, incluyendo o estaba incluida la creación celestial, que son los ángeles, estaba perfecto, ahí iba incluido Luzbel, que después se convierte en diablo, porque Dios no creó un diablo, Dios creó a un ángel. Sin embargo, el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver toda esa parte de su pecado. Entonces, dice la palabra que se hizo esa separación, ¿verdad? Ese abismo quedó descubierto y ya no había un paso directo para poder llegar, ¿verdad? Para poder transitar, porque en ese momento dice que cuando Dios se paseaba en el huerto a la luz del día, entonces si le llama al hombre y entonces él ya sabía, pero quería la confesión del hombre, y el hombre empieza a confesar que había pecado, y el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hay una separación, ¿verdad? Entonces se quita ese camino que había directo, entonces por eso es que se tenía que regresar, o tenía que haber un medio para el cual tuviéramos nosotros salvación, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hablábamos y decíamos que la salvación es ¿qué? ¿Qué decíamos que la salvación era qué? Así, rapidísimo, dimos 3 puntos, que la salvación era ¿qué? ¿Se acuerdan o Por no? gracia, Ajá, es por gracia, pero dijimos perdón, que era el pecado, perdón, la pregunta es, Muerte. perdón, Era errar muerte. en el Es muerte, ¿no? errar en el blanco, hermana Raque Estrada, muy bien. Dice que el pecado es errar en el blanco, ¿verdad? Desviarnos, es no alcanzar los estándares establecidos por Dios para el hombre, es errar en el blanco. Eso es el pecado. Entonces, nosotros de constante estamos errando, pero a través del sacrificio tenemos esa parte. Y el pastor lo explicaba hace algunos domingos muy claro en esta parte. La salvación, yo les decía la clase pasada que es lo que vamos a ver, porque ahora podrán existir diversos puntos de vista, diversas opiniones, pero sin embargo yo o lo que voy a estar comentando es conforme a lo que nosotros como iglesia, como doctrina, basado no en nuestras creencias, no en nuestra forma de pensar, no en la corriente de Jonathan Ordaz, no en la corriente de Restauración Centro, sino basado en la Biblia. Nosotros como iglesia somos una iglesia totalmente bibliocéntrica, o sea, que está basada en la Biblia, la doctrina está basada en la Biblia, y cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis, de Cristo, ¿verdad? Y a través de la Biblia, a través de todas las clases que vamos a ver, vamos a observar el por qué la salvación sí se puede perder, ¿verdad? Y quiero ahondar en esta parte. No es que nosotros pequemos o nos equivoquemos ahorita en este momento y Dios diga, ya, te borro del libro de la vida y después nos arrepentimos, te vuelvo a anotar. No, no está jugando, ¿verdad? Sino es una parte, y la Biblia lo habla en un versículo, dice, los que practican el pecado. O sea, cuando ya tú practicas el pecado, cuando ya es tu forma de vivir, ahí es cuando la salvación
la vas a perder, obviamente, si en un momento la aceptaste, ¿verdad? Aceptaste a Cristo, lo reconociste, te arrepentiste de aquella vida, pero sigues practicando el pecado, entonces, pues la salvación se pierde, ¿verdad? ¿Por qué puede ser? Porque en un ejemplo, puede haber una persona venir, aceptarla y en ese momento, y de hecho el pastor lo comentaba, no me acuerdo si fue este domingo o el domingo pasado, lo predicaba con con su abuelo, no sé si lo escucharon, creo que fue en el primer servicio y él decía que su abuelo, hasta en el último momento, la mamá del pastor fue y le predicó ya cuando estaba agonizando y él aceptó, se arrepintió y en ese momento es la gracia. Él se arrepintió y él entró por gracia, ¿verdad? Pero entró, como lo podemos decir, de panzazo, ¿verdad? No llevó una vida, no llevó, y esto conforme a lo que estamos estudiando en el primer servicio, que es al que venciere, ¿verdad? Todo lo que está implicando el mensaje a las iglesias. Entonces, quería ser puntual en esta parte del por qué sí la vamos a perder, pero bueno, tuvimos una oportunidad y es lo que hablábamos la semana pasada, que esa es la salvación, ¿verdad? La salvación, pues es el retomarnos o el volvernos a encontrar con lo que fue en el original, que es la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora, el día de hoy, vamos a ver el origen del pecado, cómo se originó el pecado. Y acompáñenme, ahí si tienen sus Biblias a, a- a la mano, acompáñenme por favor a el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 28. Y esto lo hablaba un poquito la semana pasada el hermano Carlos Vieira, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desglosando lo que nos va diciendo Ezequiel e Isaías. Dice que aquí la lámina nos dice que cuál es el origen del pecado. Vamos a ver las características que llevaron a este ser que era ángel, que lo llevaron a pecar en su origen antes, perdón, aquí lo llevaron a pecar en el origen de la creación. Aquí esta se me fue. Listo. Dice Ezequiel 28, voy a leer desde el versículo 11 al 17 y lo vamos desglosando, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y entonces vamos a desglosar primero rápido la lámina que dice cuáles son las características que llevaron a este ser y que por consiguiente son características del pecado
que se originó en este ser, pero que es el pecado y que siguen existiendo esas características aún en nosotros, ¿vale? Dice, obviamente este ser era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría, era hermoso como no había otro igual. Estaba en el huerto de Dios. De piedras preciosas era su vestidura. Tamboriles y flautas estuvieron en el día de su creación. Era un querubín grande, era un querubín protector y perfecto eran todos sus caminos. Y obviamente esto es lo que nosotros debemos de tener muy presente y muy en cuenta cuando empezamos a desempeñarnos. El semestre pasado tuvieron una materia que es servicio, ¿verdad? Y les decían, en dónde va a empezar, en dónde empieza o bueno, nuestro servicio? ¿Sí? ¿Acuerdan? En mi familia, ¿vas? En mi En la, familia, hermano. en casa, ¿verdad, hermana Ara? En casa, ahí con los nuestros, ahí va a Te empezar, amo. pues, ahí va, ahí va a empezar nuestro servicio con los nuestros en casa. Bueno, no sé si era Ara o Mafer, pero ahí, ustedes me entienden. Ahora, Ah, ok, ahora, sí, gracias. perfecto. Entonces, ahí empieza. Y entonces, ¿cómo puede llegar esta característica en nuestro pecado cuando empezamos, por ejemplo, en casa, su servidor, tenemos roles, ¿verdad? Tenemos roles. Yo, ahí se me ha estado dando, el empezar a meterme en la cocina. Antes, pues ni por acá, ni antes hasta el agua se me quemaba, ¿no? Entonces, pero pues ahí por algunas este, circunstancias y necesidades, pues le he estado ayudando a mi esposa a preparar la comida y todo eso, y pues ya ahí me sale, de repente ya me sale el arroz. Entonces, yo creo que ahí las hermanas que saben de eso, si ya me sale el arroz, ya me puedo casar, ¿no? Entonces, entonces, de repente ahí se me bate y todo eso, pero ahí luego me sale bien, de repente se me pasa mucho de sal, pero, pero ahí voy haciendo cosas, ¿no? ¿A qué quiero ejemplificar con esto? En estas situaciones son labores que son por la necesidad de mi casa, ¿no? Para darle de comer a mis niños, para generar. Entonces, imagínense que yo ahí me empezara a, a, a sentir, porque ya empiezo a hacer ciertas cosas y empezar a sentirme en un reconocimiento extremo cuando llega y mi esposa me dice, ay, te quedó bien rico esto. Él me dice, güero, ¿no? Dice, güero, te quedó bien rico esto. Y yo empiezo a decir, pues claro, ¿no? Mejor ya ni te metas a mi cocina, ¿no? Y digo, es un ejemplo muy burdo, pero en esa parte, en el servicio que empezamos a hacer a alguien más, de hecho, la clase, el semestre pasado, esta materia de servicio, veían la parte de los dones y los talentos, ¿verdad? Entonces, la clase o esta Gaby les mencionaba que tanto los talentos como los dones fueron, nos fueron dados desde el momento en el que fuimos creados. Y no son, algunos sí, sí van a ser, sobre todo los talentos, van a ser para uso nuestro, para desenvolvernos y desarrollarnos en nuestra vida cotidiana, pero tanto los talentos como los dones van a estar siempre al servicio de los demás. Entonces, si yo me empezara a ensalzar, a creer que es por mí, porque yo tengo el superdón del chef sin haber estudiado gastronomía, sin haber estudiado esto y que ya a todas las hermanas de la clase ya les puedo dar la clase en la cocina, pues yo estaría ya sintiéndome en otra situación, empezaría a tener esta parte por la multitud de mis contrataciones, a eso se refiere. La multitud de las contrataciones se refiere al servicio que hacía constante este ser
él se empezó a creer que la alabanza era para él. Algunos teólogos dicen y comentan que este ser fue creado para la alabanza de Dios, ¿no? Y lo comentan conforme a lo que dice la palabra que leíamos aquí, que dice que en, en el 13 dice, ah, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionisa, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dicen algunos teólogos que esta cita hace la referencia o dan a referir que esta cita nos deja ver que este ser fue creado para generar la alabanza hacia Dios, ¿vale? Por eso es que dice que sus vestidos eran hermosos y que sus vestidos cuando él caminaba generaba alabanza a Dios. Entonces, por eso más adelante en los siguientes versículos dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, de ese servicio que tenía, que le fue establecido en el día de su creación, que quiso empezar a tener él la gloria, quiso empezar a tener él el reconocimiento, que esa alabanza que era para Dios y que se fue creada, los tamboriles y las flautas que fueron preparadas para él, para dársela a Dios, él la quería. ¿Vale? Hermana Bárbara, ¿quería decir algo? Yo leí, bueno, no es cierto. Alguien a mí me había mencionado esto, pero lo describió de una manera diferente, o sea, de que él en su cuerpo traía la música, o sea, traía las flautas y traía los tambores, aparte de que venía cubierto de todas estas piedras preciosas, él dentro de sí, o sea, dentro de su ser, venía con las flautas y con los tambores, así, o sea, como que él, o sea, ay, ¿cómo explicarlo? Como que venía, Integrados. ajá, exactamente, así era. Ajá, sí, les comentaba que algunos teólogos, bueno, hacen esta referencia por este versículo, ¿no? Y bueno, por todo lo que nos dice Ezequiel. Recordemos que esta es una profecía, ¿verdad? Porque si nosotros leemos, dice que el versículo 12 dice, levántate y endecha sobre el rey de Tiro. Acuérdense que los profetas en ese momento hablaban para que se cumpliera algo específicamente en ese tiempo, pero también lo hablaban proféticamente, ¿verdad? Si nosotros vamos a Judas, cuando ahí Judas nos habla un poquito de esta parte de la rebelión y dice que Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles empezaron a luchar y fue arrojado, ¿verdad? A la tierra, y después Apocalipsis nos habla de que dentro de los tres hayes, en el tercero dice, hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha sido arrojado y va con gran furia, ¿verdad? Entonces, toda esta parte nos habla y nos hace la referencia tanto profética. Lo profético se habla para el cumplimiento del rey de Tiro, que tenía una gran soberbia, pero también proféticamente y nos deja ver un poco de la historia de lo que había pasado con este ser, ¿vale? Dice, obviamente aquí Ezequiel nos dice que era perfecto, o sea, era tan perfecto, tenía un gran poder, era tan hermoso precisamente porque todo, como dice algunos teólogos y nos comentaba la hermana Bárbara, que todo su cuerpo traía integrado esos instrumentos para generar alabanza, pero también su vestido, o sea, su ser era de una apariencia hermosa porque traía integrado el onís, el zafiro, el carbunclo, el jaspe, el crisólito. Por eso dice que era hermoso, fue acabado en hermosura.
Y aquí y ya nos deja ver, en la lámina y en la cita nos deja ver que era un querubín. Y aquí rapidísimo, para seguir avanzando, porque se nos va a acabar la clase, dice que era querubín dentro de la creación celestial. Hay rangos también, ¿verdad? Si nosotros vemos en Efesios, cuando nos dice que la lucha no es contra sangre y contra carne, nos empieza a dar los rangos que hay en la parte espiritual ma- malévola, ¿no? Hay gobernadores, hay potestades, hay principados, hay huestes, y de igual forma, recuerden que el diablo quiere imitar todo lo que es Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un orden y tiene una jerarquía, siendo los querubines la parte jerárquica más poderosa, por así llamarlo, o de más alto rango que existe dentro de la creación celestial de Dios. Por eso dice que era un querubín grande y un querubín protector. Si nosotros vemos tanto en el tabernáculo y como en el mismo profeta Ezequiel, cuando viene la visión, dice que había querubines con 6 alas, ¿se acuerdan? Ezequiel dice que hay 6 alas que con 2 cubrían su, su cuerpo, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y los querubines están en la parte del tabernáculo cuando dice que son 2 querubines que unían sus alas en la parte del arca de la alianza, ¿verdad? Los querubines son el rango de los ángeles, en el rango de ángeles que están pegados a Dios. Por eso dice que ahí en el huerto de Edén, en el santo monte de Dios, ahí está, perdón, ahí estaba ahí en el santo monte de Dios, ahí donde estaba la presencia. Por eso es que yo les decía que los teólogos dicen que cuando Dios se movía, obviamente este ser, este querubín en ese momento, como era protector y tenía que estar a donde se movía Dios, él se tenía que ir moviendo e iba generando la alabanza celestial que se le tenía que dar al Señor. Y se le tiene que dar, ¿verdad? Y se le da. Entonces, aquí la palabra nos deja ver que era un ser de muy alto rango, obviamente abajo del Señor, pero que era de gran rango y era poderoso, era grande y era protector. Y la palabra dice que lo que Dios da, no lo quita. Él sigue siendo poderoso, sigue siendo grande y es el enemigo de nuestras almas. Pero gracias a Dios tenemos a alguien mayor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y déjenme avanzar porque si no, nos quedamos aquí. Y ahora Isaías, vamos a complementar con lo que nos dice el profeta Isaías, ahí atrásito, en su capítulo 14. Lo voy a leer así rápido. Dice la palabra, desde el 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transportaba los reinos, trastornaba, perdón, los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Y entonces aquí Isaías nos complementa lo que nos decía Ezequiel, ¿verdad? Dice,
Tú que caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra y tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, si recuerdan, Ezequiel nos decía que él fue hermoso y todo la vestidura y los tamboriles y las flautas fueron creados y, y era para el servicio hasta que se halló en él maldad. Y aquí Isaías nos lo reafirma, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, o sea, en dónde se empezó a generar la maldad, en qué parte se empezó a generar el pecado en su corazón. Y Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Santiago nos dice que de todo lo que va a hablar nuestra boca es porque está lleno nuestro corazón, ¿verdad? Y dice que la lengua es ese miembro tan pequeño que puede incendiar un gran bosque, pero y también Santiago nos dice que la lengua está llena y produce un gran veneno. O sea, todo lo que nosotros vamos a hablar es porque primeramente nació en el corazón. Aquí nace el pecado. Dice que con la lengua alabamos al Señor, pero también maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos amar, bendecir y maldecir. Pero este ser lo hizo. Dice, ahí en su corazón se empezó a generar esta maldad y ahí en su corazón empezó a fraguar esto y lo empezó a contaminar con la lengua. Tal es el caso que dice la palabra que convenció a una parte de las estrellas, de los ángeles de Dios, ¿verdad? Y los convirtió en demonios. Aquí Isaías nos deja ver las características del pecado que hubo en este ser, que eran las características del lucero. Era sabio, era hermoso, tenía una posición de honor, ¿verdad? Tenía una posición de honor, pero dice que él quiso subir y ser semejante al Altísimo. Ahí en el monte de Dios quería entronarse. Aquí Isaías nos deja ver las manifestaciones del pecado. Subiré al cielo, levantaré mi trono, subiré sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Esas son las manifestaciones del pecado. ¿Y cómo pueden pasar esas manifestaciones en nuestra vida cuando empezamos a decir, no necesito, como que ya no necesito de Dios, como que ya no necesito congregarme, como que yo ya me sé, ya he leído la Biblia de pasta a pasta y como que qué me pueden enseñar? Creo que ya le puedo dar clases a Dios, ¿verdad? Creo que Dios no está entendiendo lo que yo necesito. Son características de que el pecado ya está en nosotros. O no solamente con Dios, sino también con un líder, ¿verdad? O con alguien en la iglesia. Dice que el principal término neotestamentario para el pecado es mamaria. O sea, la palabra mamaria viene o es una raíz o se traduce del pecado. Dice que se emplea en el sentido de errar al blanco o tomar un camino equivocado, lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Dice, es el término neotestamentario general para el pecado como acción concreta, como violación de la ley divina. O sea, la mamaria, que es el pecado, que es el errar al blanco,
viene o se traduce o tiene una acción completa cuando se viola por completo la ley de Dios, o sea, la ley que Dios le da a Moisés, la ley que nos sigue rigiendo, pero también la ley divina, ¿verdad? Si nosotros vemos, nosotros vamos a Génesis, cuando Dios lo pone al hombre en el huerto y le dice, de todo fruto y de toda hierba puedes comer, menos del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Había una ley, había un mandamiento, una ley divina puesta por Dios, pero el hombre la decidió desobedecer y muere, primeramente espiritualmente, ¿verdad? Porque se aleja, pero después también murió físicamente. Si nosotros vamos hasta Génesis 5 o Génesis 6, no recuerdo, vemos que los años de Adán, después de haber engendrado a Set, tuvo hijos y hijas y fueron 930 y algo, me parece, ¿vale? Entonces, las citas Santiago 1:15 y Primera de Juan 1:8 nos habla de esta parte del pecado o de la mamaria, ¿verdad? Que es la transgresión o la violación de la ley divina. Y bueno, aquí dice que Jesucristo vino para erradicar el pecado y darnos la salvación que se perdió por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Ciertamente el pecado entra a la creación a través de este ser, de Lucero, de Luzbel, de Lucifer, que era un querubín, pero se convierte en diablo. Y obviamente, después de haber pecado, ¿qué viene a hacer? A hacer caer la creación perfecta de Dios, ¿verdad? Somos los únicos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos una gran diferencia con la creación celestial. Tenemos la bendición de poder arrepentirnos. Y los ángeles no. Por eso siguen siendo demonios. Y su destino está hecho o su destino es el infierno, ¿vale? Pero Jesucristo vino para erradicar el pecado que existe en nuestra vida por la desobediencia de Adán. Lo podemos ver ahí en Génesis 3, del 1 al 7. Jesucristo nos enseña que su poder, nos enseña, o Jesucristo nos muestra cómo Él tiene poder para curar enfermos y es el signo manifestativo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque Él decía, el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados. Y lo hacía, ¿verdad? Vemos un claro ejemplo que es con la mujer que estaba adulterando, que le dice, ninguno de los que estaban aquí te condenó. Y ella le contesta, ninguno, Señor. Y dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le perdona los pecados y los mete a salvación. Los leprosos, de los 10 leprosos, el que regresa, le dice, ¿verdad? A los endemoniados gadarenos, también los libera y les perdona. Y a muchos les perdona, al hombre de la mano seca, les decía, vete y no peques más, les perdonaba los pecados. La victoria de Jesucristo y a través de su victoria nos entrega ese poder, ¿verdad? El poder que habíamos perdido cuando le entregamos la voluntad al diablo, o se le entregó, ¿no? Dice, el verdadero impacto de la tentación demoníaca es la narración de la caída en Génesis 3. Radica en la sutil sugerencia de la aspiración humana al llegar a ser igual que su hacedor. Seréis como Dios. Si nosotros leemos y nos detenemos a Génesis, en el diálogo, el hombre cuando está hablando con la serpiente, le dice, con que Dios te dijo que no tenías que comer del fruto de ningún árbol
Pues él siempre va a usar una verdad a medias, una verdad distorsionada, ¿vale? Y la mujer empieza el diálogo y dice, no, claro que sí. Y otra característica del hombre, a la ley o al mandamiento le va a agregar, ¿verdad? Porque la mujer le dice, no, claro que sí. Dice, podemos comer de todos menos de ese. Dice, porque vamos a morir. Y le muestra a la mujer, dice, es más, no, no solamente no comer, ni aún tocarlo. Si ustedes leen Génesis 3, verán que la narración dice eso, la mujer le dice eso. Y entonces empieza ahí, va a ser, siempre él se va a acercar sutilmente, él nunca se va a acercar como un monstruo, como algo o espantoso, sino se va a acercar con sutileza, porque aparte, y es muy simple, lo acabamos de ver, ¿por qué nunca se va a poder acercar como algo espantoso o como un monstruo? Porque nos va a dar miedo, ¿no, profe? Nos daría horror. Ok, pero lo acabamos de leer, ¿por qué no? En Ezequiel. Porque es hermoso. Porque fue creado hermoso. O sea, no, no se va a hacer, él no se va a presentar con cuernos y así. O sea, no, porque él es hermoso. Se disfraza como ángel de luz. Exacto, hermano Carlos. Ujú. Se va a disfrazar a lo que él era antes. Por eso él siempre va a presentarse con algo sutil. La tentación va a ser algo sutil y va a empezar a jugar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ¿a dónde les dije que nacía el pecado? En el corazón. En el corazón, muy bien. Por ahí escuché a un niño. Maestro, Sí. maestro, yo tenía entendido también que era el corazón y era la mente. A eso iba a explicar. Ah, ok, ok. Les decía, ¿en dónde nace el pecado? ¿Dónde va a nacer la idea? En el corazón. Va a subir como a un pensamiento y va a ser una toma. Tenemos un libre albedrío. Va a nacer y va a estar la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Dice que la concupiscencia, nuestras concupiscencias van a generar, ¿verdad? Van a dar a luz al pecado, van a engendrar al pecado y una vez efectuado, dan a luz ese pecado. O sea, nace en el corazón, llega a una idea y de nosotros está el ejecutarlo, el hacerlo pecado. Bueno, ya es pecado desde que llega aquí, pero está el ejecutarlo o no ejecutarlo, ¿vale? Dice que Satanás dirigió su ataque contra la integridad, la veracidad y la amante provisión de Dios y su propuesta consistió en estimular una perversa y blasfemia rebelión contra el verdadero Señor del hombre. Con este acto, el hombre hizo un intento de alcanzar la igualdad con Dios, ¿verdad? Porque la narración dice que cuando empieza el diablo a decirle, dice, no es cierto, si no es cierto que vas a morir, dice, sino que Dios sabe que si tú comes de él, vas a ser como Dios. Entonces la palabra dice que en ese momento a la mujer se le abrieron los ojos y volteó a ver el árbol y lo vio hermoso. Vio el fruto bueno para comer y para alcanzar sabiduría. Y comió de él y hasta ahí no había pasado nada. Hasta que dice la palabra que fue y le dio de comer a su marido. Y cuando come, entra el pecado a la humanidad, porque el hombre era la cabeza. Y sigue siendo la cabeza, hermanas, ¿eh?
Eh, Eso también es rebelión, hermanas. Amén, ¿verdad, hermano Carlos? Que, profesor, Sí, una pregunta entonces, por el hombre también, ahora sí que entró la rebelión, ¿no? ok. Entonces, ¿no? Eh, Ajá. eh, la rebelión entró a través de este ser. El pecado en la creación entra a través de este ser, ¿no? Pero este ser vino y engañó a la creación de Dios. Entonces, en el libre albedrío que Dios le dio al hombre, el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios. El hombre lo único que hizo fue una desobediencia, fue el desobedecer a la voz de Dios. Digo, aquí hay un tema muy fuerte que puede ser, es un tema para mujeres que puede tocarse, porque la Biblia sí nos deja ver que la que vio bueno el fruto y para alcanzar sabiduría y para ser igual que Dios fue la mujer y que el hombre pues solamente comió, ¿no? Digo, y no es un tema, y ahí levanté la mano. No quiero andar, no estoy entrando en temas feministas, ni el feminismo es correcto, ni el machismo tampoco, ¿vale? Dios estableció un orden y estableció una dirección, siendo el hombre la cabeza y siendo la mujer igual que el hombre, pero siendo su ayuda idónea, sujeta al hombre. Por eso es que el pecado no entró cuando la mujer come. Los ojos no se les abrieron y no vieron la desnudez hasta que no comió el hombre, ¿vale? Porque él es la cabeza, sobre él estaba la responsabilidad. Y también hay un tema para varones muy fuerte en ese versículo, ¿no? Y pues vamos a cerrar. Dice, la Biblia, sin embargo, no se ocupa directamente del origen del mal en el universo, sino trata más bien el pecado y su origen en la vida del hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? De que nosotros regresemos al original, ¿verdad? Y yo les decía ahorita, ¿por qué la Biblia no nos va o no va a ahondar en el pecado, en el origen del pecado o del mal en el universo, en la creación? Porque nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos, algo que los ángeles no. Porque Dios a quien creó para pasar tiempo con él, para que pasaran tiempo con él, fue al hombre y nos hizo hechura y semejanza de él. A los ángeles no, ¿vale? Y bueno, lo último dice, este versículo contiene la primera promesa implícita en el plan de redención de Dios para el mundo. Génesis 3:15 es el primer versículo que habla de Jesucristo. Es el primer versículo que nos implica una promesa. Ahí es el primer versículo que nos habla de la salvación. ¿Vale? Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, Satanás y sus seguidores. En Isaías 7:14 dice que Dios prometió que Cristo nacería de una mujer, ¿verdad? Y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, él resucitaría de los muertos al destruir o herir del todo a Satanás, el pecado y la muerte a fin de salvar a la raza humana, ¿verdad? Porque dice la palabra que le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, ¿verdad? En señal de victoria. Ya no hay más sujeción sobre de nosotros. Tenemos libertad, que es lo único que tenemos que hacer, aceptarla y mantenerla, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, duda, sugerencia?
llanto, ¿no? Nada. Yo tengo una pregunta. Sí, Ay, Mafer, sí, ¿verdad? sí, soy Mafe. Entonces por eso como que pues siempre como que vivimos engañados en nuestras pues opciones carnales, ¿no? Que tenemos. O sea, nos engaña porque pues también fue engañada Eva. Exactamente, sí. La carne, dice, de Gálatas dice que la carne se opone al espíritu. No pueden estar los dos. O te decides por la carne, que es el placer de tu ser, el disfrutar, o por el espíritu. Y eso no quiere decir que no vas a disfrutar, ¿no? Pero nuestra mente así nos juega. Ese es el engaño constante de la tentación que hay en nuestra mente. Por eso Efesios igual nos dice que debemos de estar orando en todo momento, ¿verdad? Porque a través de la oración vamos a detener, ahí hay una enseñanza muy fuerte que es el escudo con el cual vamos a detener los dardos incendiarios que el enemigo nos manda. ¿A dónde nos los manda? A la mente, como pensamientos, como ideas. Nacen en el corazón y vienen, ¿verdad? Él disfruta, él ve, él hace, él desobedece, él deshonra a tu mamá, a tu padre, a tu madre, no les hagas caso. ¿Para qué vas a tender tu cama si después te vas a volver a dormir en ella? Y muchas cosas y muchas enseñanzas que hay para los niños, pero también para los adultos, ¿verdad? Porque Colosenses nos dice, no exasperéis a tus hijos para que no se irriten y se aparten, y etcétera, etcétera. Van a ser dardos que van a venir hacia nosotros, exactamente, Mafer, por las ideas que él nos va a mandar. Ok. Gracias. ¿Sí, hermana Bárbara? Yo no entendí esto de la simiente de Satanás. Ah, ok. Bueno, le expreso mi pregunta. Todos somos la creación de bueno, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo estuvo eso de la simiente de Satanás? Ok. Este, dice que es la simiente de la serpiente, ¿no? La simiente que es el hijo o lo dado del mal. Aquí hay una referencia también profética que hace la referencia directamente a Satanás, en la simiente que va a nacer a través del anticristo, ¿no? Va a venir, pero también la parte de la maldad, ¿no? Recuerden que en ese momento, digo, aquí hay algo muy interesante en esta parte. De hecho, yo creo que lo que tuvo que haber generado más duda para usted fue la simiente de la mujer. No sé si alguien sepa a qué se refiere o qué significa simiente, de dónde viene, qué Em, raíz. ¿Sí? este, es el semen, Ajá. ¿no? Iba, Es iba el a decir, semen. iba a decir algo usted, hermano Carlos. Sí, nada más comentar el origen de la palabra, es la cera, lo vimos en apologética, que significa semilla, o sea, viene del hombre. El hombre es quien pone Exactamente. la semilla, lo que dice la hermana es el semen. Exactamente. Es la semilla que viene del semen, que es la parte del hombre. Acuérdense que cuando el hombre peca, come, acepta el comer del fruto del conocimiento del bien y del mal que le dio su mujer, en ese momento entra el pecado. ¿Por qué entró? Porque se desobedeció. ¿Cuál fue? Fue un mandamiento. Dios les dijo, no vas a comer. Ese es un mandamiento. Y el hombre comió. ¿Qué hizo? Desobedeció. Entonces entró el pecado, ¿verdad? La desobediencia. Entonces le dice que va a haber la simiente de la mujer, pero si estamos diciendo que la raíz viene de semilla, de semen, ¿quién lo da? El hombre, ¿no? El hombre da la semilla.
Por biología, el hombre tiene semen, la mujer tiene ovarios. Pero ¿por qué dice la Biblia la simiente de la mujer? Pues ahí léanle Génesis y la Biblia dice la simiente de la mujer. Precisamente lo leíamos en la última diapositiva, que nos habla que será la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesucristo. Isaías profetizó que un niño se nos iba a ser dado y el principado sobre sus hombres, y que la Virgen iba a concebir. ¿Y cómo concibió la Virgen? Si nosotros vemos, si mal no recuerdo, creo que es Marcos el que habla cuando está y se presenta el ángel a María, el ángel Gabriel, se presenta y le está dando la explicación, dice que el Espíritu de Dios pasó, parafraseado mis palabras, pasó, tapó a María, la cubrió y en ese momento ella quedó encinta. Fue la semilla de Dios plantada en la mujer. Por eso dice la simiente de la mujer y la simiente del diablo. O sea, la semilla del diablo, ¿quién es la semilla del diablo? El hombre, porque a través de Adán entró el pecado. ¿Por qué José no pudo ser su padre biológico? Porque hay un pecado natural en toda la humanidad. Por eso tuvo que ser concebida por el Espíritu Santo. Dios mismo se implantó en el vientre, bueno, en el vientre no, fecundó el óvulo y se implantó en la matriz y se generó la vida. Jesucristo nació como hombre y murió como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Sí? Por eso dice la simiente de Satanás, hermana Bárbara. Que hay una referencia que yo les decía a la parte del anticristo, pero la simiente de Satanás, ¿qué es? El hombre. ¿Por qué? Porque viene el pecado. ¿Y quién es el pecado? ¿Quién es el mal? El diablo. Porque Dios no creó el mal. Simplemente el mal es la ausencia del bien. ¿Quién es el bien? Es la ausencia de Dios. Dios no puede estar donde está el mal, donde está el pecado, por su santidad. Por eso el mal o el pecado es la ausencia del bien, porque como Dios no puede estar, está ausente. ¿Sí? Bien, entonces. Ok, pues vamos a orar, vamos a despedirnos y vamos a finalizar nuestra clase, ¿vale? Acompáñanos, por favor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, el sentarnos delante de ti, el escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Nos has enseñado, Señor. Nos sentamos a la mesa, Padre, para ser instruidos por ti y hoy te agradecemos porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el alimento, la enseñanza que nos has dado. Atesórala, Señor, permite que la atesoremos en nuestro corazón y que haga rema, Padre mío, que la pongamos en práctica, Señor, que hoy al saber, Señor, el origen del pecado, Señor, el saber que nace, Señor, ese mal en nuestro corazón, Señor, que cuando venga a nuestra mente, Señor, vayamos y lo entreguemos a ti, Señor, como dice tu palabra, llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo Jesús, Padre, para que no lo ejecutemos, Padre, para que no demos a luz, Padre mío, Señor, el mal, el pecado. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Te pido las bendigas, las guardes, Señor, y seas tú con ellas, Señor, en este tiempo, en sus sueños, Señor, y en cada momento. Guarda, Señor, sus corazones, tanto de ellas como el mío, a sus familias, Padre, y que todos estemos cubiertos, Señor, y seguros en el hueco de tu mano. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos primero Dios la Gracias. siguiente semana. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, bye. Dios les bendiga. Bye, bye.